Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Cuando Kyosuke terminó de hablar, varias figuras aparecieron como destellos detrás de él. Con sus propios Sharingan activados, miraban fijamente al muchacho Hyuga. Estos eran los guardias asignados a proteger a los dos pequeños herederos. Esta era la razón principal por la que Kyosuke se sentía tan confiado al enfrentar a Hyuga. Sin importar lo que sucediera, él sabía que no saldría perdiendo, así que ¿por qué ceder? Además, para cualquier Uchiha era impensable inclinarse ante un Hyuga. Con el clan Senju en decadencia, los únicos dos grandes clanes que quedaban en Konoha eran el Hyuga y el Uchiha. Como resultado, la fricción entre ambos era constante, ya que los dos ansiaban el título de clan número uno de Konoha. Kyosuke estaba seguro de que, sin importar cuán grave se volviera este incidente, no enfrentaría ningún castigo de regreso en el complejo del clan. Pero si se echaba para atrás hoy, su futuro sería complicado. Esto lo tenía muy claro. De lo contrario, ¿por qué habría caído tan fácilmente en una provocación tan burda de un mocoso? Con la llegada de los guardias Uchiha, la arrogancia de su grupo creció. Aunque no dijeron nada, sus Sharingan carmesí eran más que suficientes para intimidar a cualquier oponente. Sin embargo, el muchacho Hyuga frente a ellos solo mostró un breve momento de pánico antes de recuperar la compostura. Kyosuke notó esto con astucia y su corazón se hundió. Inicialmente, había pensado que la provocación del muchacho era solo un acto imprudente, nacido del resentimiento por su reputación de genio. Pero ahora se daba cuenta de que la situación era mucho más compleja. Efectivamente, unos momentos después, varios ninjas Hyuga llegaron a la escena, creando un tenso enfrentamiento con el grupo de Kyosuke. Miró al muchacho Hyuga, que ahora mostraba de nuevo una sonrisa de suficiencia, y sacudió la cabeza con resignación. Justo cuando Kyosuke estaba a punto de decir algo, una voz inesperada irrumpió de repente en la tensa atmósfera, haciendo que la fricción se calmara al instante. Vaya, qué animado está esto. La voz, ronca pero extrañamente carismática, hizo que el cuerpo de Kyosuke se tensara involuntariamente. En todo el mundo de Naruto, solo una persona podía emitir ese tono. Era la potencia de alto nivel de Konoha, uno de los Sannin legendarios, el frío y calculador Orochimaru. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya habían luchado juntos contra Anso de la Salamandra, un hombre aclamado como un semidios. Aunque finalmente fueron derrotados, se ganaron la admiración de Anso, quien les otorgó el título de Sannin. A partir de ese momento, los tres se unieron oficialmente a las filas de los shinobis más poderosos del mundo. Aunque, en opinión de Kyosuke, la admiración de Anso era solo una excusa. Los Sannin eran los estudiantes del Hokage, y Tsunade era la princesa del clan Senju. Anso no se habría atrevido a matarlos, sin importar cuánto coraje tuviera. El llamado semidios podría haber actuado con impunidad en su propia aldea, castigando a cualquier ninja que se atreviera a causar problemas, pero en realidad, era muy mesurado. Fingía liderar a sus subordinados contra la opresión de las grandes naciones para mantener su estatus, mientras evitaba cuidadosamente cruzar las líneas rojas de las aldeas principales. Esa era la única razón por la que podía seguir gobernando la aldea oculta entre la lluvia. De lo contrario, con la fuerza combinada de las principales aldeas ninja, si bien eliminarlo sería problemático, de ninguna manera era imposible. Lord Orochimaru. Todos los presentes, excepto la despistada Uchiha Nagisa, se inclinaron respetuosamente ante Orochimaru. Ni siquiera los habitualmente arrogantes Uchiha eran una excepción. Su respeto no era por su título de estudiante del Hokage. Se lo había ganado por el distinguido servicio y los increíbles logros de Orochimaru durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Los Uchiha, que habían sobrevivido desde el período de los estados en guerra, valoraban el mérito militar por encima de todo. Hasta donde Kyosuke sabía, muchos dentro del clan tenían a Orochimaru en la más alta estima. Pensando en esto, una idea audaz comenzó a formarse en la mente de Kyosuke, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Orochimaru solo asintió ligeramente en reconocimiento de sus saludos y no les prestó más atención. En cambio, parecía muy interesado en Kyosuke, con la mirada fija en él como si admirara una obra de arte. ¿Me tienes miedo? La voz áspera susurró de repente junto al oído de Kyosuke. Kyosuke sabía que Orochimaru preguntaba por qué su cuerpo había temblado involuntariamente cuando escuchó su voz por primera vez, atrayendo su atención. Kyosuke tomó una respiración superficial, luego levantó la cabeza para mirar directamente a los ojos de Orochimaru. No es miedo. Es emoción. ¿Emoción? Preguntó Orochimaru, su interés picado. Así es, emoción, dijo Kyosuke, adulándolo sin vergüenza.
Crecí escuchando historias de sus grandes hazañas, Lord Orochimaru. Mi sueño es convertirme en un ninja como usted. ¿Ah, sí? Dijo Orochimaru con una media sonrisa, sus ojos escaneando a Kyosuke de arriba a abajo, deteniéndose por un momento en la parte superior de su cabeza. Kyosuke notó esto con astucia, y su cara se sonrojó ligeramente. Uy, me pasé. Olvidé que solo soy un niño de 5 años. ¡Qué asco, Kyosuke! Eres un mentiroso, pensó Nagisa, que había estado parada tranquilamente a un lado, mirando con desdén la desvergonzada actuación de Kyosuke. Un niño interesante, reflexionó Orochimaru para sí mismo. Después de una rápida mirada a los ojos de Kyosuke, lo descartó. Retírense, dijo Orochimaru fríamente a los Hyuga. Habiendo presenciado todo el evento desde la distancia, sabía que los Hyuga habían instigado el incidente. Impaciente, quería resolverlo rápidamente. Hay que decir que en este momento, antes de que comenzara su investigación sobre la reencarnación de un cuerpo vivo, Orochimaru todavía era un ninja de Konoha bastante respetable. Al escuchar la orden de Orochimaru, los miembros del clan Hyuga no se atrevieron a discutir. Se dieron la vuelta para irse. Esperen un momento. Kyosuke tomó otra respiración profunda y de repente les llamó, deteniéndolos. Luego, al encontrarse con la mirada de todos, le dijo con indiferencia al muchacho Hyuga. ¿Chocaste con alguien? ¿Te vas a ir sin disculparte? Los Hyuga, que ya habían renunciado a su plan, se quedaron atónitos por un momento. Luego, sus ojos se iluminaron de alegría y comenzaron a hacerle señas frenéticamente al chico. El chico miró nerviosamente a Orochimaru, que no dijo nada. Luego dio un paso adelante y dijo con arrogancia. ¿Quieres que me disculpe? Tendrás que vencerme primero. Así que ese era tu objetivo, pensó Kyosuke con una pequeña sonrisa interna. Se encontró con la mirada del muchacho Hyuga y dijo. Está bien. Acepto tu desafío. ¿Quién diablos te desafió a ti? El muchacho Hyuga gritó en su mente. Pero habiendo logrado finalmente su objetivo, no le importaban los detalles. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, escuchó a Kyosuke continuar. Ya que tú emitiste el desafío, yo pondré el tiempo. De hoy en un mes. ¿Qué te parece? ¿Un mes? El muchacho Hyuga dudó. Bien. Un mes será, un ninja Hyuga detrás de él habló de repente, aceptando los términos. El muchacho Hyuga asintió rápidamente, indicando que el hombre podía hablar por él. Después de acordar el tiempo y el lugar para el duelo, el grupo Hyuga se fue. Observándolos irse, Kyosuke de repente se giró y se inclinó ante Orochimaru. Gracias por su ayuda, Lord Orochimaru. Orochimaru ignoró su agradecimiento. En cambio, lo miró con una expresión indescifrable y le preguntó en voz baja. ¿Sabes lo fuerte que es ese chico? Kyosuke sacudió la cabeza, indicando que no. Si no me equivoco, ya tiene la fuerza de un Chunin. Orochimaru miró la expresión imperturbable de Kyosuke, y la extraña luz en sus ojos se intensificó. Independientemente de la edad, la fuerza física, el chakra o la habilidad en ninjutsu, debería ser superior a ti en todos los sentidos. Voy a ganar, afirmó Kyosuke con calma. Será difícil, dijo Orochimaru. Entonces, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Dijo Kyosuke, ignorando el tirón de Nagisa en su manga. Ah. El interés de Orochimaru ahora estaba completamente picado. Un niño interesante, pensó para sí mismo. Veamos cuál es tu verdadero objetivo. Un hombre tan inteligente como Orochimaru podía ver fácilmente que todas las acciones de Kyosuke desde su llegada habían sido un montaje para este mismo momento. Pero dada su personalidad, no se lo tomaría a mal. De hecho, lo apreciaría aún más por ello. Esta era la fuente de la confianza de Kyosuke para correr tal riesgo con él. Después de todo, tenía la ventaja de conocer a su oponente. Si gano, dijo Kyosuke, mirándolo directamente a los ojos, Lord Orochimaru, por favor, acépteme como su alumno. Por la noche. Dentro de la residencia del segundo anciano en el complejo Uchiha. Esto es una locura. El segundo anciano estaba furioso con Kyosuke, algo que rara vez se veía. Incluso golpeó su querida taza de té contra el suelo, haciéndola añicos. Kyosuke se quedó a un lado, con la cabeza gacha, sin decir nada. Su postura gritaba. Haz lo que quieras. Aunque el segundo anciano parecía enojado, Kyosuke sabía que si todavía tenía la mente para gritar, la situación no era tan grave. Y así, Kyosuke adoptó la actitud de un cerdo que no teme al agua hirviendo. Al verlo actuar con tanta desafío, la expresión severa del segundo anciano finalmente se quebró. Está bien, vengan a sentarse, dijo, mirando a los dos con irritación. Murmuró para sí mismo. Nunca debí dejarlos salir. Solo ha pasado un día y ya me han causado tantos problemas.
Kyosuke y Nagisa fingieron no escuchar sus murmullos y se sentaron obedientemente en las sillas frente a él. Cuando el segundo anciano estaba a punto de buscar una nueva taza de té, de repente se quedó congelado. Se dio cuenta de que en algún momento, su preciosa nieta, que solía aferrarse a él, se había vuelto increíblemente cercana a este pequeño bribón. Ahora, incluso elegía sentarse a su lado. Sintiendo una punzada de amargura, el segundo anciano lanzó otra mirada aguda a Kyosuke. Kyosuke. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Estoy al tanto de cómo comenzó este incidente, dijo el segundo anciano con seriedad después de tomar un sorbo de su nueva taza de té. Haré que te envíen un archivo sobre tu oponente más tarde. Ahora mismo, solo tengo una pregunta para ti, y quiero una respuesta honesta. Por favor, pregunte, segundo anciano, respondió Kyosuke, su expresión también se volvió seria. ¿Cuáles son tus posibilidades de ganar? ¿Habla con libertad?, preguntó el segundo anciano, mirándolo directamente. No era solo él. Nagisa también giró su mirada hacia Kyosuke. En su mente, todo este lío había comenzado porque Kyosuke la estaba defendiendo, por lo que estaba profundamente preocupada. A partir de ahora, muy bajas, dijo Kyosuke en voz baja. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, continuó. Pero en un mes, estoy 70% seguro de que puedo derrotarlo. El segundo anciano sonrió aliviado ante sus palabras, luego dijo en un tono críptico. ¿Sabes? Cuanto más alto se para una persona, más fuerte tiende a caer. Kyosuke asintió, indicando que entendía el principio. Abuelo, Nagisa de repente tiró del brazo del segundo anciano, como si le recordara algo. Jaja, el abuelo se acuerda, se rió entre dientes, dándole palmaditas en su pequeña cabeza. Luego le sonrió a Kyosuke. De ahora en adelante, la biblioteca de ninjutsu del clan está completamente abierta para ti. Esta es una recompensa por no manchar el nombre del clan. Aprecia esta oportunidad, ¿entiendes? Gracias, segundo anciano. Aunque Kyosuke había esperado una recompensa, esto superó sus expectativas. Su gratitud era completamente genuina. El segundo anciano gruñó en reconocimiento, luego le ordenó a un sirviente que comenzara a servir la cena. Después de una agradable comida, Kyosuke se preparó para irse. Justo cuando estaba a punto de girarse y marcharse, el segundo anciano le habló en voz baja. Sí, y me refiero a sí, ¿realmente sientes que no eres rival para él? Todavía puedo mover algunos hilos y conseguir que el duelo se cancele. En cuanto a convertirte en el alumno de Orochimaru, puedes resolverlo por tu cuenta. Al escuchar esto, Kyosuke se detuvo. Después de un largo momento, dijo lentamente. No se preocupe. Con eso, dejó la residencia. El segundo anciano observó su espalda que se alejaba con una sonrisa, luego su voz bajó a un tono bajo y frío. Averigua quién está moviendo los hilos detrás de esto. Sí, señor. Después de dejar al segundo anciano, Kyosuke, lleno de emoción, fue a la biblioteca de ninjutsu del clan. Después de saludar al guardia, se sumergió de lleno. Como un gran clan del período de los estados en guerra, la colección de ninjutsu de los Uchiha era verdaderamente vasta, cubriendo cada elemento. Fuego, tierra, rayo, viento y agua, así como genjutsu y taijutsu. Después de una cuidadosa consideración, Kyosuke seleccionó solo 3 pergaminos. Elemento tierra. Jutsu de decapitación terrestre. Genjutsu. Sharingan. Genjutsu. Una explicación detallada. Eligió la técnica de elemento tierra porque, además del fuego, su naturaleza de chakra más prominente era la tierra. Además, el jutsu de decapitación terrestre era muy efectivo contra oponentes de menor nivel. Eligió el genjutsu del Sharingan y la explicación detallada porque su energía espiritual había estado creciendo rápidamente últimamente, un resultado de la fusión de 2 almas. Estaba seguro de que si dominaba estas técnicas y se esforzaba durante el próximo mes, derrotar al muchacho Hyuga no sería un problema. Pronto, la fecha límite de un mes se acercaba. Durante este mes, aparte de sus patrullas diarias, Kyosuke dedicó casi todo su tiempo a aprender estos nuevos ninjutsu. Dominó el jutsu de decapitación terrestre en 6 días y el genjutsu del Sharingan en 2. El resto del tiempo lo pasó practicando y perfeccionando sus habilidades, con Fugaku a menudo sirviendo como su conejillo de indias. La misión de patrulla repetible también le había proporcionado la friolera de 450 puntos de experiencia. Con esta experiencia, elevó con éxito su nivel personal de 2 a 10, con 10 puntos de experiencia de sobra. Usó 3 de esos puntos para subir su control de chakra a nivel 2. Los 7 puntos restantes se destinaron a entrenamiento de sellos manuales. Si bien no fue suficiente para subirlo de nivel, su velocidad de sellos manuales había mejorado notablemente.
Además de estas ganancias, también había farmeado extensamente las mazmorras de bajo nivel, adquiriendo otra pila de objetos misceláneos. Descartando los artículos inútiles y temporalmente inutilizables, sus ganancias reales fueron subir de nivel su técnica de lanzamiento de kunai, técnica de lanzamiento de shuriken y técnica de sustitución corporal a niveles 5, 3 y 3, respectivamente. En este punto, además de sus atributos físicos, excluyendo el espíritu, que aún podían ir a la saga de un chunin normal, no estaba muy por detrás en otras áreas. Solo en términos de lanzamiento de kunai, incluso un Itachi de la misma edad probablemente no sería mucho mejor. Un chunin promedio, o incluso un jounin, que no se especializara en esta habilidad, estaría en el mejor de los casos a su nivel, y probablemente no tan bueno como su habilidad de lanzamiento de nivel 5. Habiendo revisado el archivo detallado de su oponente, Kyosuke ahora tenía al menos un 60% de confianza en la victoria. Pero estas preparaciones no eran suficientes. Necesitaba un último empujón. ¿Y qué sería eso? Desafiar una mazmorra de mayor dificultad, por supuesto. Esta vez, eligió un tipo de mazmorra muy especial llamada Desafío del Fuerte. Como su nombre lo implicaba, no había tramas complicadas en este tipo de mazmorra. Su tarea era simple: matar al enemigo en una pelea 1 a 1. Eligió este tipo de mazmorra por 3 razones. Primero, la recompensa final estaba determinada por el nivel del retador. Si Kyosuke, con una fuerza de nivel Kage, desafiara a un fuerte oponente de bajo nivel, la recompensa sería algo insignificante como 3 kunai. Por lo tanto, era crucial desafiar estas mazmorras cuando su fuerza era comparable a la del oponente. De lo contrario, sería un desperdicio. Segundo, las recompensas de este tipo de mazmorra eran muy específicas. Obtendría aleatoriamente 3 habilidades del fuerte oponente derrotado. Esto era muy diferente de las mazmorras de historia regulares. Por ejemplo, si superaba la mazmorra del País de las Olas, podría obtener aleatoriamente habilidades del equipo Kakashi, Sabusa, Aku, o incluso del Samurai. Con mala suerte, podría terminar con cualquier cosa. Aunque las mazmorras de historia tenían muchas formas de ser superadas y no tenían restricciones de dificultad, la posibilidad de obtener un botín de alta calidad era extremadamente baja. Para Kyosuke, que necesitaba desesperadamente un aumento significativo de poder, esta no era una buena opción. Tercero, y lo más importante, incluso si tuviera suerte y obtuviera un Kekkei Genkai como el elemento hielo o un arma legendaria como la hoja del verdugo, no podría simplemente usarla abiertamente en el mundo real, al menos no en su etapa actual. Por lo tanto, era mejor desafiar selectivamente a oponentes fuertes para obtener habilidades que realmente pudiera usar. Por todas estas razones, no fue una sorpresa que Kyosuke priorizara a las mazmorras de desafío del fuerte. Y el primero que eligió fue un joven y poderoso guerrero de su propio clan, un Uchiha. Notificación. Generando mapa de batalla aleatoriamente. Por favor, espere. Notificación. Generación de mapa completa. Entrar de inmediato. Cuenta regresiva. 5. Cuarto. Tercero. Segundo. Primero. Cuando Kyosuke volvió a abrir los ojos, se encontró en el centro de una enorme arena. Frente a él, parado en el otro extremo, había un Itachi sin expresión. Bueno, para ser precisos, era un Itachi que acababa de graduarse de la Academia Ninja. No era que Kyosuke no quisiera desafiar a otros Uchiha más débiles. El problema era que no había muchas opciones disponibles a su nivel. Había una mazmorra de un joven Sasuke, pero para ese momento, Sasuke ya tenía la fuerza de un Chunin y era mucho mayor que Kyosuke. Elegirlo sería un suicidio. Otros como Shisuke y Obito eran lo mismo. Un Kyosuke de 5 años no tenía ninguna posibilidad de derrotarlos. Solo Itachi tenía una mazmorra de justo después de graduarse de la academia, y su edad no era muy diferente a la de Kyosuke. Kyosuke tenía 5 años. El recién graduado Itachi tenía 7. Con solo una diferencia de edad de 2 años, la disparidad en su fuerza, ninjutsu y genjutsu no debería ser demasiado grande. Así que Kyosuke aún tenía una oportunidad. De hecho, Itachi podría haberse graduado de la academia a la edad de 6 años, pero debido a varias circunstancias inevitables, lo había retrasado un año. Esta era información que Kyosuke recordaba de su vida pasada. Esto significaba que el Itachi actual también poseía una fuerza infinitamente cercana a la de un Chunin. Su situación era básicamente la misma que la de Kyosuke. Su corta edad estaba limitando su potencial. Una vez que esa limitación desapareciera, la capacidad de Itachi para despertar el Mangekyo Sharingan a los 11 años y alcanzar un nivel de poder cercano al de un Kage hablaba por sí misma.
Kyosuke miró al todavía algo infantil Itachi frente a él y estaba a punto de comenzar con una pequeña charla, pero Itachi atacó sin previo aviso. Y su primer movimiento fue una gran bola de fuego de más de 1 metro de diámetro. La parte más crucial era que Kyosuke, sin su Sharingan activado, ni siquiera vio cuando había formado los sellos manuales. La ola de calor que lo invadió era tan intensa que le rizó el cabello. Sin tiempo para formar sus propios sellos manuales, solo pudo contener la respiración y lanzarse a un lado. ¡Bum! Una violenta explosión estalló detrás de él. Antes de que su pequeño cuerpo pudiera siquiera tocar el suelo, fue enviado volando por la onda expansiva. Para cuando logró recuperar el equilibrio, la segunda ola de ataques de Itachi ya había llegado. Y esta vez, el ataque era algo en lo que él también se destacaba. Varios kunai volaron hacia Kyosuke desde todos los lados, casi simultáneamente. Antes de que pudiera reaccionar, los kunai de repente chocaron entre sí, cambiando sus trayectorias. Se acercaron a él desde ángulos extremadamente extraños. En su prisa, Kyosuke no tuvo más remedio que activar su Sharingan, con la esperanza de evitar esta crisis. Afortunadamente, el dominio de Itachi del lanzamiento de kunai a esta edad no era tan monstruoso como lo sería más tarde, lo que permitió a Kyosuke esquivar con suerte el segundo ataque. En este momento, la paciencia de Kyosuke estaba comenzando a agotarse. Era la primera vez que un par lo superaba de esa manera. La pelea llevaba casi 2 minutos, y él no había tenido ni una sola oportunidad de atacar. Aunque estaba furioso, no podía evitar admirar la capacidad de adaptación de Itachi en el campo de batalla. Lo que él no sabía era que Itachi estaba pensando exactamente lo mismo. Así como era la primera vez que Kyosuke se sentía tan dominado por un par, también lo era para Itachi. Ya sea en la academia o en el clan, casi nadie de su edad podía resistir sus dos primeros ataques. Pero cuando notó el Sharingan de Kyosuke, lo entendió todo. Este chico, que se ve incluso más joven que yo, ¿ya ha despertado su Sharingan? Al darse cuenta de esto, Itachi comenzó a idear una nueva estrategia en su mente. Y en ese mismo instante, Kyosuke también se preparaba para lanzar su propia ofensiva. Al igual que Itachi, metió la mano en su bolsa de herramientas ninja y sacó varios kunai. Con un ágil movimiento de muñeca, los kunai surcaron el aire con un silbido agudo, dirigiéndose a los puntos vitales de Itachi. Esto no es bueno, pensó Itachi. Como experto en armas arrojadizas, incluso siendo tan joven, podía ver claramente que la técnica del enemigo era casi idéntica a la suya. Pero debido a su edad, aún no había despertado su propio Sharingan y solo podía confiar en su experiencia e instinto para esquivar. Después de unas pocas maniobras sencillas, Itachi fue inevitablemente golpeado. La herida estaba en su pierna derecha. Ahora, su movilidad se vería muy reducida. Al ver esto, los labios de Kyosuke se curvaron en una leve sonrisa, y se acercó a Itachi aún más rápido. Al mismo tiempo, sus manos no estaban inactivas. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Después de completar los 6 sellos de mano, infló las mejillas, preparándose para liberar su ninjutsu. Era como si estuviera compitiendo deliberadamente con Itachi, usando la misma técnica que Itachi había usado antes. Como para demostrar, todo lo que tú puedes hacer, yo también puedo. Yo puedo esquivar tus ataques, pero tú no puedes esquivar los míos. La batalla estaba transcurriendo tal como Kyosuke lo había planeado, pero entonces, lo inesperado volvió a suceder. Itachi, que había sido derribado por los kunai, había logrado completar sus propios sellos de mano en ese breve momento. Desató su ninjutsu casi al mismo tiempo que Kyosuke. Elemento fuego. Jutsu gran bola de fuego. Elemento fuego. Jutsu gran bola de fuego. Dos jutsus de tamaño y poder comparables chocaron en el aire. Debido a que estaban tan cerca, ninguno se atrevió a retirar su salida de chakra primero. De lo contrario, serían consumidos instantáneamente por las llamas. Kyosuke, que había estado confiado en la victoria debido a la lesión en la pierna de su oponente, ahora se vio forzado a un punto muerto por el movimiento repentino de Itachi. A medida que pasaba el tiempo, las reservas de chakra de ambos se agotaban rápidamente. Kyosuke incluso tuvo que desactivar su Sharingan. Finalmente, cuando las llamas se disiparon, ambos se quedaron sin chakra casi al mismo tiempo. Itachi definitivamente había salido mejor parado de ese intercambio. No solo había revertido su situación pasiva, sino que también había sellado la habilidad visual superior de su oponente. Ahora, solo podían enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo. Kyosuke cargó en silencio hacia el joven Itachi. Por alguna razón, de repente recordó a Naruto y Sasuke de la historia original, obligados a luchar entre sí después de quedarse sin chakra. Sus situaciones eran tan similares.
Su mente estaba llena de estos pensamientos aleatorios mientras lanzaba un puñetazo a Itachi. Pero sin el apoyo del chakra, los ataques de su cuerpo de 5 años eran mucho más débiles que antes. Afortunadamente, Itachi también se veía obstaculizado por su lesión en la pierna, por lo que estaban parejos. Maldición, otro punto muerto. Maldijo Kyosuke para sus adentros. Luego dio 2 pasos hacia atrás y se mantuvo firme, mirando a un perplejo Itachi. Mira, ambos estamos sin chakra y no podemos resolver esto con el combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no hacemos una tregua por ahora? Dijo Kyosuke con una sonrisa. ¿Una tregua? ¿Quieres decir que te rindes? Itachi no le creyó fácilmente y continuó vigilándolo con recelo. No, 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 ¿cómo podría rendirme? Ya hemos llegado hasta aquí, dijo Kyosuke, dando otros 2 pasos hacia atrás para demostrar que realmente quería una tregua. Perplejo, Itachi solo pudo observar en silencio por el momento, tratando de recuperar su chakra lo mejor que podía. Kyosuke vio su mirada cautelosa y sonrió interiormente. No importa qué tan prodigio seas, cuando se trata de fuerza mental, no eres rival para mí en este momento. Incluso tuvo tiempo de mirar su atributo de espíritu, que ya estaba en 9 puntos, y su chakra, que se había recuperado a más de 30 puntos. Esos 9 puntos en espíritu no debían subestimarse. Probablemente era más alto que el de muchos Chunin. Este era uno de los beneficios adicionales que había obtenido de su transmigración. Después de esperar un poco más, Kyosuke de repente cargó contra Itachi de nuevo. Mientras corría, reactivó su Sharingan. Estaba seguro de que 40 puntos de chakra serían suficientes para derrotar a su enemigo para siempre. La batalla se desarrolló como él había esperado. El herido Itachi, enfrentándose a un Kyosuke con su Sharingan activo, estaba en completa desventaja en menos de un solo intercambio. A medida que aparecían más heridas en el cuerpo de Itachi, la balanza de la victoria se inclinaba aún más a favor de Kyosuke. Pero como si el destino mismo estuviera en su contra, Itachi, que estaba cubierto de heridas y al límite de sus fuerzas, comenzó a contraatacar de nuevo. Tomado por sorpresa por el repentino contraataque, Kyosuke salió volando. En pánico, levantó la vista y vio, en la cara manchada de sangre de Itachi, un par de Sharingan carmesí girando débilmente. Itachi en realidad había logrado despertar su Sharingan en un momento tan crítico. Maldita sea. Kyosuke maldijo por lo que sintió que era la 100ª vez ese día. Pero a pesar de sus maldiciones, ya no estaba preocupado por perder. El chakra no aparece de la nada. El Sharingan recién despertado de Itachi solo aceleraría su derrota. Efectivamente, unos momentos después, Itachi cayó de rodillas, agarrándose los ojos de dolor. El agotamiento secundario de su chakra, combinado con el dolor de despertar el Sharingan por primera vez, le había quitado por completo la capacidad de luchar. Finalmente se acabó, suspiró Kyosuke aliviado, mirando el estado de Itachi. Luego, con un movimiento de su muñeca, esta mazmorra de desafío del fuerte llegó a una conclusión exitosa. Sharingan. Jutsu gran bola de fuego. Jutsu de fuego de Fénix sabio. Estos 3 pergaminos fueron las recompensas ganadas con tanto esfuerzo en la última prueba de Kyosuke. Había que decir que el botín de esta mazmorra valió la pena el esfuerzo que había puesto. Los pergaminos del gran bola de fuego y el fuego de Fénix sabio eran sencillos. Podía usarlos para mejorar sus técnicas existentes. Sin embargo, lo que Kyosuke más valoraba era el objeto simplemente llamado Sharingan. Lo recogió con anticipación y descubrió que era un pergamino que podía mejorar su talento Sharingan en sí mismo. Lleno de alegría, Kyosuke inmediatamente decidió usarlo. Al instante, sintió una energía fría que recorrió los nervios de su cabeza, convergiendo finalmente en sus ojos. Cuando los abrió de nuevo, 2 tomoe giraban lentamente en cada una de sus pupilas carmesí. Aunque el consumo de chakra había aumentado, en comparación con el aumento de poder de mejorar su Sharingan a 2 tomoe, cualquier costo valía la pena. Ahora, el muchacho Hyuga no tenía ninguna esperanza de ganar. ¡Ey, ey, Kyosuke, despierta! A la mañana siguiente, un Kyosuke que aún dormía fue despertado por una Uchiha Nagisa extremadamente emocionada. Todavía aturdido, le lanzó una mirada molesta antes de levantarse para lavarse la cara. Mientras lo hacía, Nagisa charlaba sin parar. Ah, me pregunto cuánta gente vendrá a ver hoy. ¿Estás confiado, Kyosuke? Estoy apostando por ti, ¿sabes? Hey Kyosuke. Hey. ¿Por qué me estás ignorando? Kyosuke. Pronto, terminó de prepararse y fue con Nagisa a la residencia del segundo anciano. Allí, innumerables miembros del clan ya estaban reunidos. Al ver sus expresiones solemnes, un observador desprevenido podría haber pensado que los Uchiha estaban a punto de dar un golpe de estado.
Cuando los dos vieron que incluso el gran anciano estaba presente, intercambiaron una mirada y sus propias expresiones desenfadadas se volvieron serias. El gran anciano estaba parado con las manos a la espalda. No fue hasta que Kyosuke se acercó que se giró lentamente, observándolo en silencio por un momento antes de finalmente hablar. Hoy, les mostrarás el poder de los Uchiha. ¿Entiendes? Kyosuke golpeó sus talones y respondió en voz alta. Sí, señor. El gran anciano le asintió, luego se giró y se fue con los otros ancianos. Nagisa había tenido la intención de escabullirse para ver el duelo, pero fue atrapada por el segundo anciano, quien la agarró por la coleta y se la llevó a rastras. Independientemente del resultado, su presencia en el duelo sería inapropiada. Kyosuke le lanzó una mirada de regocijo antes de girarse para enfrentar al líder del contingente de hoy, Uchiha Fugaku. Fugaku lo examinó de arriba a abajo, asintió con satisfacción y, con un movimiento de su mano, todo el grupo, incluido Kyosuke, desapareció del lugar. Konoha, campo de entrenamiento 43. Aunque aún faltaba algo de tiempo para que comenzara el duelo, todo el campo de entrenamiento ya estaba rodeado por una gran multitud de espectadores. Debido a que el duelo se había organizado en público, la noticia del desafío del prodigio Uchiha al Hyuga se había extendido por todo Konoha. Normalmente, un lugar como un campo de entrenamiento estaría fuera del alcance de los civiles. Pero por alguna razón, los altos mandos de Konoha no habían puesto restricciones hoy, razón por la cual tantos aldeanos habían venido a ver. Además de los civiles, miembros del clan Sarutobi, la actual generación del trío Inoshikacho, el clan Atake, el clan Kurama y muchos otros estaban todos presentes, dejando a un lado a la generación anterior. Más de la mitad de los futuros jugadores clave de Konoha estaban presentes. Kakashi y Migui, que tenían la edad de Kyosuke, y los que eran un año mayores como Ibiki, Kurena y Yui, Asuma Sarutobi, Rin y Shizune, habían sido traídos por sus familias para observar. La razón de un espectáculo tan grandioso era que el clan Uchiha había estado promocionando a Kyosuke a un grado absurdo, prácticamente presentándolo como el segundo Uchiha Madara. Si bien no se podía confiar completamente en los rumores, cualquier cosa que involucrara al clan Uchiha era un asunto importante. Y la posibilidad de que apareciera un segundo Madara era algo que nadie podía ignorar. Por lo tanto, cada clan había enviado representantes. Los clanes más pequeños como el Ataque simplemente habían enviado a todos, tratándolo como un día libre. En cuanto a la generación más joven, sus mayores los trajeron para que aprendieran. No había mayor motivación que ver a un genio de su propio grupo de edad. Además de los diversos clanes, algunos de los altos funcionarios de Konoha también estaban presentes. Orochimaru, como testigo oficial, estaba naturalmente allí. Jiraiya también había venido, trayendo a su estudiante, Minato, con él. Hey, Orochimaru, si ese chico gana, no vas a tomarlo como tu estudiante, ¿verdad? Jiraiya le preguntó en voz baja, dándole un codazo a su viejo amigo con el hombro mientras estaban en una plataforma alta. Romper la palabra de uno no es una cualidad que un adulto respetable deba tener, dijo Orochimaru, su voz se hizo más profunda mientras se lamía los labios con su larga lengua. Además, yo mismo estoy bastante interesado en ese niño. Si realmente puede ganar, ¿qué tiene de malo aceptarlo? Pero, Jiraiya frunció el ceño y no continuó, pero estaba seguro de que Orochimaru entendía lo que quería decir. ¿Estás hablando del problema Uchiha? Son solo un grupo de payasos que no pueden ver el panorama general. No hay de qué preocuparse, dijo Orochimaru, su mirada se dirigió a un rincón oscuro en la distancia. Sonrió crípticamente. Allí, un grupo de ambú de operaciones encubiertas rodeaba cuidadosamente a un anciano cuya cabeza estaba envuelta en vendas. En el área de reunión del clan Hyuga, dos hermanos que se veían notablemente similares hablaban en voz baja. Hermano, ya casi es hora. ¿Por qué no han llegado los Uchiha todavía? El que hablaba era Hyuga Isashi, que solo tenía 20 años este año. El hermano al que le hablaba era, por supuesto, el futuro líder del clan, Hyuga Ieyasu. Ten paciencia. Los Uchiha no son de los que llegan tarde. Estarán aquí pronto, respondió Ieyasu con una sonrisa, mirando a su hermano menor. Luego le dio una palmada en el hombro al chico que estaba frente a él, que parecía ansioso, haciéndole una señal para que se relajara. Este chico era Hyuga-ko, el que iba a batirse en duelo con Kyosuke. Miró a Ieyasu, que ya se había hecho un nombre en el clan, y esbozó una sonrisa ligeramente incómoda. Por alguna razón, a pesar de haber esperado este día con ansias, Hyuga-ko ahora se sentía inesperadamente nervioso. Tomó aire, armándose de valor. Atribuyó su nerviosismo a la gran cantidad de figuras importantes presentes hoy.
En cuanto a su oponente, nunca se lo había tomado en serio. Después de todo, no importa qué tan genio fuera el niño Uchiha, con solo 5 años, no podía ser rival para él. Este sentimiento era compartido por casi todos en la multitud. La razón por la que tantos habían venido no era para ver quién ganaría, sino para ver de lo que era capaz el niño Uchiha. En otras palabras, la verdadera pregunta que les importaba a los peces gordos era cuánto tiempo podría durar contra un Chunin del clan Hyuga, nada menos. Justo un momento antes de la hora de inicio programada, una repentina ráfaga de viento barrió el campo de entrenamiento 43. En medio de un remolino de hojas danzantes, un grupo de unos 20 ninjas apareció de repente en el centro del campo. Llevaban un traje de combate negro con la cresta del abanico Uchiha en la espalda y protectores de frente. Estaban en varias poses, algunos apoyados contra postes de entrenamiento, otros parados encima de ellos. Pero una cosa sobre ellos era idéntica. Sus Sharingan carmesí y de otro mundo, todos mirando fríamente a la multitud. El apuesto joven al frente dio un solo paso adelante y gritó con una voz atronadora. El clan Uchiha está aquí. La dramática entrada de los Uchiha silenció momentáneamente todo el campo de entrenamiento. Fugaku asintió, satisfecho con el efecto, luego se giró hacia Kyosuke, que también vestía un traje de combate negro. Ve. Lucha por ti mismo y por el honor del clan. En esta batalla, la derrota no es una opción. Kyosuke asintió con una expresión solemne, luego caminó hacia el centro del campo. Cruzó los brazos sobre el pecho, con la mirada fría fija en su oponente. Por otro lado, el chico Chunin, Hyuga-ko, reprimió a la fuerza una ola de inquietud que había surgido de la nada. Con una mirada despectiva, caminó hacia el centro del campo para enfrentarse a Kyosuke. En el borde del campo de entrenamiento, donde el clan Ataque estaba reunido, Sakumo Ataque, el colmillo blanco de Konoha, actualmente en el pico de su poder, observaba la situación con su hijo de 5 años, Kakashi. ¿Qué piensas? Sakumo le preguntó de repente a su hijo. Se siente mucho más fuerte que la última vez que lo vi, pero, un joven Kakashi hizo una pausa, su mano tocando instintivamente la empuñadura de su espada corta. No continuó. Como su padre, Sakumo entendió perfectamente las palabras tácitas de su hijo. Pero aún no es rival para mí. Sakumo no encontró nada malo en este pensamiento. Su hijo, Kakashi, ya había comenzado a captar la verdadera esencia de la esgrima. Contra cualquier oponente de su edad, sería imbatible. Esta era su confianza, tanto como padre como maestro de la espada. En otro lugar, los muchos jóvenes ninja que algún día se harían famosos se habían reunido espontáneamente. Ese chico se parece mucho a Kakashi, tan frío, dijo una chica bonita de ojos rojos. A su lado, un chico de aspecto un poco más maduro la seguía de cerca. Miró con cautela a la chica de ojos rojos, luego frunció los labios. Solo se parece a él. Dudo que sea tan fuerte como Kakashi. Además, el chico captó la mirada de la chica de ojos rojos, se sonrojó y se tragó la jactancia que estaba a punto de hacer. No puedo dejar una mala impresión. Nada de fanfarronear, pensó. Había que decir que este chico era bastante maduro en muchos sentidos. Junto a ellos estaba una linda chica con marcas moradas en las mejillas. Miró al chico maduro y silenciosamente le dio un pulgar arriba a sus pensamientos tácitos. Él no es realmente así, pensó. Kakashi es solo, callado. En realidad es una persona muy amable. Y él, mientras pensaba, un rubor subió por sus mejillas. Un joven Ibiki estaba cerca. Siento que todos están pensando en cosas raras. Una pequeña Shizune a su lado añadió. Sí, yo también lo creo. En el centro del campo, Orochimaru, el testigo oficial de este duelo, decidió asumir también el papel de árbitro. Dio un paso adelante, estudiando a Kyosuke cuidadosamente, y preguntó con su magnética voz. ¿Estás seguro? Al verlo acercarse, Kyosuke mantuvo su pose genial. Solo no olvide nuestra apuesta, Lord Orochimaru. Orochimaru soltó una carcajada baja ante su confianza. Sin siquiera mirar al otro chico, simplemente agitó la mano, señalando el inicio oficial del duelo. En el instante en que la mano de Orochimaru se movió, Hyuga-ko comenzó a formar sellos de mano sin dudar un momento. Las apuestas del duelo de hoy eran demasiado altas para ser descuidado. A medida que su chakra aumentaba, Kyosuke podía ver claramente las venas alrededor de los ojos de Hyuga-ko abultarse prominentemente, la señal reveladora de un Byakugan activado. Muy cauteloso, pensó Kyosuke con una leve sonrisa. Metió la mano en su bolsa ninja y sacó un puñado de kunai. Con un movimiento de su muñeca, los kunai volaron por el aire en ángulos extraños, dirigiéndose hacia el Hyuga-ko preparado. TSK, un mocoso es un mocoso.
Ni siquiera puede lanzar un kunai recto, se burló Ko, que había estado en alerta máxima. Al ver el kunai torcido, no pudo evitar reírse para sí mismo por sentir alguna presión antes. Pero antes de que la burla pudiera desaparecer de su rostro, los kunai de repente chocaron en el aire. Sintió sensaciones agudas y penetrantes dirigidas a su garganta, corazón y cabeza. Sus sentidos a nivel de Chunin le gritaban: peligro. Asustado, Yuga-ko no tuvo tiempo de preguntarse cómo el pequeño niño poseía una técnica de kunai tan increíble. Solo pudo bloquear. Su arrogancia le había costado la ventana óptima para esquivar, dejándolo sin otra opción que parar. Afortunadamente, como Hyuga, podía canalizar una gran cantidad de chakra a sus palmas, haciéndolas tan duras como el acero. Esto fue lo único que lo salvó de ser eliminado de un solo golpe. Después de ese único intercambio, por muy arrogante que fuera, ya no se atrevió a subestimar a su joven oponente. Hyuga-ko tomó una respiración superficial y reinició su postura. Esta vez, no sería descuidado. Justo cuando estaba a punto de lanzar su propio ataque, se encontró con la vista de un par de Sharingan carmesí mirándolo fijamente. Al ver esto, las pupilas de un blanco puro de Hyuga-ko no pudieron evitar contraerse. No era sorprendente que su oponente hubiera activado el Sharingan, pero, ¿podría alguien explicarle los dos Tomoe que giraban lentamente en cada ojo? ¿No eran Sharingan de un Tomoe? ¿Cómo se volvieron de dos Tomoe? Hyuga-ko gritó internamente. No era el único. Todos los ninjas en la multitud, excepto los civiles, incluidos Uchiha Fugaku y sus hombres, miraban con los ojos muy abiertos. ¿Realmente son dos Tomoe, Kyosuke? ¿Cuándo? El rostro de póker perpetuo de Fugaku finalmente se agrietó, reemplazado por una expresión de puro shock. Este mocoso, se convertirá en una gran amenaza en el futuro. En un rincón del campo de entrenamiento, un hombre con la cabeza envuelta en vendas murmuró, sus ojos llenos de intención asesina. Lejos del campo de entrenamiento, en un gran edificio, un hombre de mediana edad con una capa que llevaba el título de tercero Kage estaba observando los eventos a través de una bola de cristal. Cuando vio claramente los dos Tomoe aparecer en los ojos de Kyosuke, se sorprendió tanto que la pipa se le cayó de la mano. Este hombre era Sarutobi Hiruzen, el tercero Kage, aclamado como el dios Shinobi. ¿El clan Uchiha va a producir otro Madara?, murmuró el tercero Kage. Ignorando la pipa en el suelo, aplaudió ligeramente. Al instante, un ninja con una máscara de animal apareció ante él, arrodillado sobre una rodilla. Este era un miembro del Anbu personal del Hokage, la unidad especial de asesinato y táctica. Después de dar al miembro del Anbu un breve conjunto de órdenes, el tercero Kage agitó la mano para despedirlo. Pero luego, como si recordara algo, añadió: Danzo también está allí. Cuando lleves a cabo tus órdenes, asegúrate de llevar a algunas personas más contigo. ¿Entendido? Sí, señor. Después de que el Anbu se fue, el tercero Kage finalmente recogió su pipa del suelo. Bajó la cabeza y suspiró. Estos son tiempos difíciles. Luego, volvió su atención a la bola de cristal, continuando observando el duelo que tendría consecuencias de gran alcance. En ese instante, Hyuga-ko sintió lo mismo que Uchiha Hiroshi había sentido ese día. Ya no quería continuar la pelea. Sabía en su corazón que, independientemente del resultado, él no sería el protagonista de esta historia. El niño que había despertado un Sharingan de dos Tomoe a la edad de 5 años ya había demostrado su genialidad. Además, su misión ya estaba completa. Pensando en esto, la mirada de Hyuga-ko se dirigió discretamente hacia un lado del campo de entrenamiento, hacia el hombre de mediana edad con la cabeza vendada. Fue recibido con una mirada aguda y penetrante. Su corazón dio un vuelco de miedo, y solo pudo forzarse a girar y enfrentar al inexpresivo Kyosuke. Lo que él no sabía era que este breve intercambio había sido notado por muchas personas observadoras, incluido el oponente que estaba parado justo frente a él. Así que él es el que está moviendo los hilos. Eso no es sorprendente, pensó Kyosuke, finalmente entendiendo el panorama completo. Después de todo, el hombre vendado, al igual que su propio maestro, sentía una profunda animosidad hacia el clan Uchiha. Y en el relato original de la caída del clan Uchiha, este hombre había jugado un papel importante. Este hombre era Shimura Dance, conocido por ser el maestro de la manipulación y la culpa de Konoha. Sin embargo, Kyosuke no estaba demasiado preocupado por él en este momento. Aunque el poder del clan Uchiha estaba menguando, todavía eran una fuerza a tener en cuenta, no solo en Konoha, sino en todo el mundo shinobi. Con el respaldo de un clan tan poderoso, Kyosuke no temía ninguna presión manifiesta de nadie.
En cuanto a cualquier plan encubierto, estaba seguro de que su maestro, el frío y calculador Orochimaru, lo ayudaría a manejarlos. Después de todo, Orochimaru y Dance estaban trabajando muy de cerca en la actualidad. Bajo la mirada aguda de Dance, Hyuga-ko solo pudo prepararse para comenzar la segunda ronda de su pelea con Kyosuke. Una sensación de tristeza comenzó a gestarse en su pecho. Hubo un tiempo en que la gente lo había llamado genio. Pero miren dónde estaba ahora. ¿Cómo había caído tan bajo como para convertirse en una simple herramienta para probar el calibre de otro? Dan Hyuga-ko apretó los dientes en silencio. No tenía más remedio que seguir sus órdenes. No era solo él. Incluso todo el clan Hyuga tenía pocos que se atrevieran a desafiar los mandatos de Dance. Mientras Hyuga-ko se revolcaba en la autocompasión, Kyosuke de repente lanzó su ataque. Pero para su sorpresa, su oponente no usó su magistral técnica de kunai, ni tampoco usó el ninjutsu característico de los Uchiha. En cambio, simplemente cargó directamente contra él. Aunque le pareció extraño, Hyuga-ko sintió una oleada de alegría, incluso emoción. Incluso si el pequeño mocoso tenía un Sharingan de 2 Tomoe, atacar imprudentemente a un miembro del clan Hyuga en combate cuerpo a cuerpo era pura arrogancia. Justo cuando se preparaba para terminar este duelo sin sentido de una vez por todas, un grito repentino llegó a sus oídos. Cuidado con el genjutsu. La persona que gritó era uno de los ninjas del clan Hyuga. Al escuchar la advertencia, Hyuga-ko, que estaba a punto de cargar hacia adelante, se detuvo abruptamente. Forzó su chakra a chocar dentro de su cuerpo, creando la sensación de una fuerza externa que lo ayudaba a liberarse de una ilusión. Esta era una habilidad especial otorgada por el Byakugan. A pesar de que no sabía cuándo había caído en un genjutsu, sabía que más valía prevenir que curar. A medida que el chakra surgía a través de él, la escena ante sus ojos se hizo añicos como el cristal y se desvaneció. Se había liberado con éxito del genjutsu de Kyosuke. Cuando su visión se reenfocó, vio que Kyosuke todavía estaba parado en el mismo lugar. En la ilusión, el que había cargado contra él no había sido Kyosuke en absoluto, sino una enorme bola de fuego de más de 1 metro de diámetro. Si no hubiera sido por la oportuna advertencia de su compañero de clan, ya se habría topado de cabeza con la bola de fuego. Afortunadamente, a excepción de unos pocos casos especiales, el tiempo en el genjutsu suele fluir mucho más rápido que en la realidad, lo que le dio la oportunidad de esquivar. ¡Boom! Como era de esperar, Hyuga-ko esquivó la gran bola de fuego. El compañero de clan Hyuga que había gritado la advertencia suspiró aliviado. Pero luego, sintió que una asombrosa intención asesina lo envolvía. Rápidamente levantó la vista y localizó su origen. Aparte de unos pocos miembros furiosos del clan Uchiha, era el rostro helado de Orochimaru. El ninja Hyuga tembló, bajando la cabeza con miedo y retirándose de nuevo a la multitud de su clan. El líder del equipo Hyuga le lanzó una mirada feroz antes de girarse hacia Orochimaru e inclinarse ligeramente, ofreciendo una disculpa. Orochimaru retiró sin emociones su asombrosa intención asesina y volvió a mirar a los dos oponentes en el campo. Hyuga-ko, después de esquivar torpemente el ninjutsu de Kyosuke, se preparaba para reajustar su estrategia. Desafortunadamente para él, Kyosuke no le daría otra oportunidad. Después de unos pocos sellos de manos sencillos, un grupo de llamas más pequeñas, pero igualmente mortales, se dirigió hacia el Hyuga-ko que se levantaba. Elemento fuego. Jutsu fuego de Fénix sabio. Y eso no fue todo. Mientras controlaba la trayectoria del fuego de Fénix sabio con su chakra, Kyosuke sacó otro puñado de shuriken y los lanzó a su oponente. En un instante, el superado Hyuga-ko se vio rodeado por la abrumadora andanada de ataques de Kyosuke. ¡Maldita sea! No me subestimes. Rugió Hyuga-ko. De repente, el chakra estalló de cada punto de Tenketsu en su cuerpo, y comenzó a girar rápidamente. 8 trigramas. Palma rotatoria. Como era de esperar de un ninja elegido por Dance como peón. Incluso sin el talento exagerado de un protagonista de la historia, había sido entrenado desde una edad temprana y había dominado la técnica secreta, palma rotatoria, a nivel de Chunin. Mientras una nube de polvo y humo se levantaba, el ataque de Kyosuke, que debería haber sido un golpe decisivo, fue completamente bloqueado por la palma rotatoria. Justo cuando Hyuga-ko dejó de girar, escuchó un leve crujido desde el suelo bajo sus pies. Una sensación de pavor lo llenó, y se preparó para esquivar. Pero después de su explosión masiva de chakra, sus movimientos eran lentos. En ese único momento de debilidad, un par de manos salieron disparadas del suelo y le agarraron los tobillos. El mundo giró a su alrededor, y él y Kyosuke intercambiaron completamente las posiciones. Cuando el humo se disipó, solo Kyosuke quedaba de pie, sosteniendo un kunai con una expresión tranquila.
En cuanto a Yugako, todo su cuerpo estaba enterrado en la tierra, con solo su cabeza expuesta. Y con eso, la batalla más bien espectacular llegó a su fin. Kyosuke miró al todavía mareado Yugako y sonrió. Luego se giró para enfrentar a sus compañeros de clan y levantó la mano derecha por encima de su cabeza. En un instante, un asombroso rugido de vítores estalló desde la posición del clan Uchiha. La razón por la que Kyosuke pudo derrotar a su oponente ileso se debió completamente a su inesperado dominio del genjutsu. En términos de habilidades físicas básicas, de hecho había una brecha significativa entre ellos. Además, la fuerza real de Yugako era considerablemente mayor de lo que se había registrado en su archivo. Kyosuke se había dado cuenta de esto durante su primer intercambio y había alterado su estrategia en consecuencia. Había que decir que la experiencia de combate que obtuvo en las mazmorras fue otro factor crucial en su victoria. Aunque parecía que Kyosuke había estado dominando la pelea, su chakra se había agotado casi por completo después de usar el jutsu de decapitación terrestre. Si su ataque final no hubiera terminado con su oponente, habría estado en grave peligro. Afortunadamente, si bien el proceso tuvo sus giros y vueltas, el resultado fue bueno. Mientras pensaba, Kyosuke comenzó a divagar de nuevo. Solo se recuperó cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró para ver a Orochimaru caminando hacia él, con una sonrisa críptica en su rostro. Sin dudarlo, Kyosuke se inclinó profundamente y gritó: «Maestro». La sonrisa de Orochimaru se ensanchó ligeramente. Dijo: «Ven a buscarme mañana». Luego se dio la vuelta y se fue. Un momento después, justo cuando Kyosuke estaba a punto de reunirse con sus compañeros de clan, dos personas más se le acercaron. Eran Jiraiya, uno de los otros Sannin legendarios, también conocido como el Sabio Salvaje, y el futuro cuarto Hokage, Namikaze Minato. Lord Jiraiya, Jounin Minato. Frente a estos dos, Kyosuke no era tan informal como lo había sido con Orochimaru. La personalidad de Orochimaru era tal que le importaba poco la etiqueta social. Mientras viera valor en ti, no le importaría si tu comportamiento era un poco convencional. Por el contrario, si Kyosuke fuera mediocre, ninguna cantidad de respeto lo convertiría en algo más que un peón desechable a los ojos de Orochimaru. Pero estos dos eran diferentes. Kyosuke tenía que manejar esta interacción con cuidado. Hasta cierto punto, la impresión que tuvieran de él influiría directamente en cómo lo veía la facción del Hokage. Si Kyosuke quería establecer una posición firme en Konoha, tenía que ganarse su favor. Al escuchar el saludo de Kyosuke, Jiraiya se rió a carcajadas y le dio una palmada en el hombro. «Kyosuke, ¿verdad? ¿Qué tal si te cambias a mi tutela? Te lo digo, ese Orochimaru no tiene idea de cómo enseñarle a un estudiante». Luego arrastró a un Minato con una sonrisa irónica y lo empujó frente a Kyosuke, dándole un sugerente movimiento de cejas. El significado era claro: «Mira lo bien que enseñé a Minato. ¿Estás seguro de que no quieres reconsiderar?». Mientras Kyosuke sonreía torpemente, sin saber cómo responder, una pequeña serpiente emergió de repente del suelo. Bajo la atenta mirada del grupo, la serpiente se deslizó por un momento antes de lanzarse hacia Jiraiya. «¡Ah! No te me acerques». Jiraiya chilló, corriendo a la distancia. Kyosuke y Minato intercambiaron una sonrisa irónica ante sus payasadas. Los dos charlaron casualmente durante un rato antes de que Minato se excusara y se fuera. Justo cuando Kyosuke también estaba a punto de irse, un grupo de ninjas enmascarados bloqueó su camino una vez más. «Ven con nosotros». «¿Alguien quiere verte?», dijo uno de los ninjas, su voz fría y autoritaria. «¿Puedo preguntar quiénes son?». Sintiendo problemas, Kyosuke trató de ganar tiempo con palabras mientras le hacía una señal discretamente a Fugaku, que estaba esperando en la distancia. Por la forma en que hablaban estos ninjas y el aura única que exudaban, Kyosuke estaba seguro de que no eran parte del ambú personal del Hokage. Si no eran el ambú del Hokage, pero vestían uniformes de ambú, su identidad era obvia. Eran ninjas de raíz, bajo el mando de Dance. En cuanto a por qué lo querían, podía adivinar con los ojos cerrados que no era nada bueno. Afortunadamente, Fugaku y los demás todavía estaban esperando, así que tenía margen para negarse. De lo contrario, justo cuando Kyosuke se devanaba los sesos para encontrar una forma de escapar, un tercer grupo llegó inesperadamente. «Uchiha Kyosuke, el Hokage-sama solicita su presencia», dijo uno de los nuevos ambú con frialdad, caminando hacia Kyosuke e ignorando tanto a los ninjas de raíz como al grupo de Fugaku. Esta vez, Kyosuke no tenía forma de negarse. Bajo las miradas impotentes de los ninjas de raíz y la expresión preocupada de Fugaku, Kyosuke siguió al ambú al edificio más famoso de Konoha, la Torre del Hokage. Toc, toc, toc.
Después de 3 golpes firmes y constantes, Kyosuke entró en la oficina del Hokage. Allí, vio al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, en la flor de su vida, vistiendo las túnicas oficiales del Hokage. Ah, Kyosuke, has llegado. El tercer Hokage, enterrado en su trabajo, solo levantó la vista de una montaña de documentos después de un largo rato, dándole a Kyosuke una sonrisa amable. Kyosuke, que había estado esperando durante un tiempo, no mostró rastro de impaciencia y no interrumpió al ocupado Hokage. Fue solo después de que el tercero habló que hizo una leve reverencia y dijo respetuosamente: Uchiha Kyosuke, es un honor conocerlo, Hokage-sama. Un niño educado, pensó el tercero, asintiendo para sí mismo. Su sonrisa se hizo más cálida. Sabes, ahora podrías llamarme Gran Maestro. Saludos, Gran Maestro, dijo Kyosuke de inmediato, aprovechando la oportunidad y gritando con una voz brillante y clara. Jaja, bien, bien. La sonrisa del tercero se volvió aún más brillante. Extendió la mano, aparentemente sacando un pergamino de la nada, y se lo entregó a Kyosuke. Este es un regalo de encuentro de tu gran maestro. Por favor, acéptalo. Kyosuke lo tomó respetuosamente con ambas manos y le echó un vistazo. Elemento tierra. Jutsu de río de lodo. Era uno de los jutsus característicos del tercero, y un pergamino de rango B. Gracias, gran maestro. La sonrisa de Kyosuke era mucho más brillante ahora que había recibido tal beneficio. Después de que charlaron un rato, el tercero preguntó de repente: Niño, ¿puedes decirme por qué elegiste convertirte en el alumno de Orochimaru? Aquí viene, pensó Kyosuke con una sonrisa interior. Luego recitó el discurso que había preparado. Admiro mucho la fuerza de mi maestro Orochimaru y su brillante mando en el campo de batalla, dijo Kyosuke en voz alta. Luego dejó que una pizca de vacilación se mostrara en su rostro, como si estuviera debatiendo si decir más. El tercero notó esto con astucia. Su sonrisa se volvió aún más suave mientras decía en voz baja: ¿Hay otra razón? No tengas miedo. No importa lo que digas, tu gran maestro no te culpará. Al escuchar esto, Kyosuke pareció armarse de valor. Además, la gente en casa no puede controlar a mi maestro. Mientras pueda convertirme en el alumno de Orochimaru, no tendré que estar encerrado en casa todo el día. El tercero recordó el incidente en el que había ido de patrulla. Asintió con la cabeza, comprendiendo, y preguntó con curiosidad: ¿Por qué no te gusta quedarte en casa? El hogar al que ambos se referían era, por supuesto, el clan Uchiha. Kyosuke dudó por un momento antes de finalmente responder. El ambiente en casa, realmente no me gusta. Siempre están hablando de estatus y poder. Odio todo eso. Los ojos del tercero parpadearon ligeramente ante sus palabras. Sonrió y preguntó: Entonces, ¿qué te gusta, pequeño Kyosuke? La libertad, la aventura, y todas las personas que me dieron comida deliciosa cuando estaba de patrulla, dijo Kyosuke sin dudarlo. Ja 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 ja. El tercero se rió a carcajadas. Se levantó y miró a Kyosuke, que solo le llegaba a la cintura. Buen niño. Un niño verdaderamente bueno. El tercero luego tomó la mano de Kyosuke y lo acompañó personalmente fuera de la torre del Hokage. Uf, ese obstáculo finalmente está superado, pensó Kyosuke, frotándose las mejillas que estaban rígidas de tanto sonreír. Le dio a su actuación de hace un momento una puntuación de 90, restando 10 puntos solo para evitar volverse demasiado arrogante. Su conversación con el tercer Hokage había dejado una cosa muy clara. En su corazón, sentía un fuerte disgusto por el estado actual del clan Uchiha. Mientras dejara claro que el tercero viera esto, nada más importaba. Incluso sus comentarios posteriores sobre que le gustaban los aldeanos no eran tan importantes como ese primer punto. Que le gustaran o no los aldeanos era una cuestión de personalidad. A Orochimaru, Mizuki e incluso a los ninjas de otros grandes clanes no les gustaba mezclarse con los civiles. Era un fenómeno normal que no afectaba su identidad y lealtad como shinobi de Konoha. Pero el primer problema, a mayor escala, era una cuestión de elegir un bando. Y eso era lo más importante de todo. Después de la cena, dentro del salón del consejo del clan Uchiha, todos los ancianos estaban reunidos, dando la sensación de un gran tribunal. Eso es básicamente lo que pasó, dijo Kyosuke, dando un relato detallado de su reunión con el Hokage. Por supuesto, era la versión abreviada. Después de escuchar, los ancianos reflexionaron por un momento antes de pasar del asunto. Aunque el clan Uchiha estaba actualmente insatisfecho con el liderazgo de Konoha, aún no habían llegado al punto de una rebelión abierta. Así que, después de una investigación de rutina, el asunto se cerró. A continuación, comenzaron a discutir el asunto de que se convirtiera en el alumno de Orochimaru.
Después de un breve intercambio de ideas, encontraron que este arreglo tenía sus beneficios. El tercer Hokage se estaba haciendo viejo, y en unos años, comenzaría la selección para el cuarto Hokage. Si Orochimaru podía reclamar con éxito el título, el estatus de Kyosuke como su discípulo también aumentaría naturalmente. Incluso no era imposible imaginar que Kyosuke se convirtiera en el quinto Hokage años más tarde. Y así, los ancianos comenzaron a sermonear a Kyosuke, diciéndole que debía escuchar a su maestro, no ser obstinado, que el mundo exterior no era como el hogar, y así sucesivamente. Kyosuke sintió que le empezaba a doler la cabeza. Después de mucho tiempo, los cansados ancianos finalmente lo dejaron ir. Kyosuke se inclinó y huyó como si se le hubiera concedido una amnistía. Ese pequeño bribón, debe estar cansado de que lo regañemos, jajaja, se rió el gran anciano, viendo la espalda de Kyosuke que se alejaba. Justo cuando Kyosuke salió del salón del consejo, vio una pequeña figura apoyada contra la puerta. La figura lo vio al mismo tiempo y estaba a punto de saludarlo, pero luego pareció recordar algo y se dio la vuelta, dejándolo con la parte posterior de su cabeza. Kyosuke se rió para sí mismo, se acercó y le dio una palmadita en su pequeña cabeza. ¿Qué pasa? ¿Sigues enojada? HMPF. La figura no era otra que Uchiha Nagisa, que había estado resentida todo el día. Había estado tan enojada porque su abuelo la obligó a quedarse en casa que ni siquiera había cenado. Al ver su silencioso puchero, Kyosuke sacudió la cabeza con un suspiro. La agarró por su pequeña coleta y comenzó a alejarse. Oye. Oye. Kyosuke, ¿qué estás haciendo? Nagisa chilló, agitando los brazos. ¿Qué crees? Llevándote a comer algo, dijo Kyosuke, exasperado. Jeje Nagisa se rió, luego preguntó con curiosidad. Escuché que le ganaste tan mal a ese mocoso que ni siquiera pudo defenderse. ¿Es cierto? HMPF, por supuesto. ¿Vas a ir a la casa de Lord Orochimaru a entrenar mañana? Sí. Oye, ¿crees que Lord Orochimaru? Al día siguiente, Kyosuke se despertó temprano. Después de prepararse rápidamente, se dirigió a la casa de Orochimaru. Era su primera visita oficial a la casa de su maestro, y sería inapropiado llegar tarde. La identidad de discípulo de Orochimaru era muy importante para él en este momento. No podía permitirse ser descuidado. Toc, toc, toc. Kyosuke se paró frente a una residencia de aspecto bastante sencillo. Después de esperar un momento, llamó firmemente a la puerta. Creak. Con un quejido de madera vieja, la puerta se abrió lentamente. Kyosuke estaba a punto de saludar cuando se dio cuenta de que no era Orochimaru quien había abierto la puerta, sino una serpiente moteada. Él la miró, dijo una palabra de agradecimiento y entró en el patio. Siguió el pasillo y pronto llegó al salón principal de la residencia. Allí, Orochimaru estaba sentado en una silla, vestido con un kimono blanco y bebiendo té. ¿Estás aquí?, dijo Orochimaru. Sí, respondió Kyosuke. Después de mirarse el uno al otro por un rato, Orochimaru finalmente habló. ¿Qué quieres aprender de mí? Todo, respondió Kyosuke, mirándolo directamente a los ojos. Muy bien. Orochimaru asintió, luego se levantó y caminó hacia el salón interior. Kyosuke lo siguió rápidamente. Notó que Orochimaru no se detuvo en el salón interior, sino que continuó hacia un rincón escondido de la pared. Juntó las manos y rápidamente formó un solo sello de mano. Luego, con una leve onda de chakra, pasó directamente a través de la pared. Un genjutsu, los ojos de Kyosuke se iluminaron. Lo siguió a través de la pared. Más allá había una larga escalera que conducía a las profundidades del subsuelo. Kyosuke no se sorprendió en absoluto por esto. Como un hombre de ciencia dedicado, se habría sorprendido si Orochimaru no tuviera un laboratorio secreto. De hecho, Kyosuke estaba seguro de que el laboratorio que se le estaba mostrando no era el más secreto de Orochimaru. A pesar de esto, la escena que lo recibió todavía le produjo un ligero escalofrío. En la vasta caverna subterránea, había docenas de contenedores de varios tamaños. Y dentro de estos contenedores estaban los cuerpos de varios animales y humanos. ¿Tienes miedo? Orochimaru, que caminaba por delante, preguntó de repente. No, respondió Kyosuke con calma. Muy bien. Esta era la segunda vez que Orochimaru decía eso hoy. Continuó liderando el camino. Después de unos 10 minutos, llegaron a una cámara de piedra. He oído que disfrutas investigando ninjutsu. Eres libre de revisar los materiales y las notas aquí. Si hay algo que no entiendas, escríbelo y responderé tus preguntas cuando tenga tiempo, dijo Orochimaru, señalando un estante en la esquina. Kyosuke asintió, entendiendo. Luego, Orochimaru señaló otro estante. Este es un gabinete de ninjutsu que he registrado.
Algunos de ellos son mis propias creaciones originales, que estoy seguro de que la biblioteca de tu clan no tiene. Kyosuke volvió a asentir. ¿Le tienes miedo a las serpientes? Preguntó Orochimaru. Ya que me atreví a pedirle que me aceptara como su alumno, ¿cómo podría tenerle miedo a las serpientes? Respondió Kyosuke con una sonrisa. Je. Orochimaru soltó una carcajada baja. Luego echó la cabeza hacia atrás y regurgitó un gran pergamino de su boca. Kyosuke se contuvo las ganas de vomitar y tomó el pergamino. Al abrirlo, se alegró de descubrir que era el contrato de invocación para la cueva Ryuchi, una de las 3 grandes regiones de sabios. Al ver el deleite no disimulado de Kyosuke, Orochimaru preguntó con curiosidad. ¿Conoces la cueva Ryuchi? Lo vi en los registros de mi clan, respondió Kyosuke sin levantar la vista, mordiéndose el dedo y escribiendo su nombre en el pergamino. Los registros del clan Uchiha, murmuró Orochimaru para sí mismo. Al escuchar sus murmullos, Kyosuke dijo astutamente. En unos días, le traeré una copia de esos registros, maestro. Orochimaru asintió, aceptando sin dudar. Luego miró a Kyosuke, que sostenía felizmente el pergamino. A menudo no estoy en casa. De ahora en adelante, tienes acceso libre a este laboratorio. Úsalo como quieras. Si hay algo que no entiendas, espera mi regreso. Con eso, se giró y se fue con una floritura. Durante el mes siguiente, aparte de sus misiones de patrulla diarias, Kyosuke pasó casi todo su tiempo en el laboratorio. Aunque sus atributos básicos, a excepción del espíritu, apenas habían aumentado, sus ganancias en ninjutsu fueron sustanciales. Había dominado el jutsu de río de lodo de rango B, el muro de estilo tierra de rango C, las serpientes de sombra ataque de rango C y la técnica de invocación de rango D. Pudo dominar estos jutsus tan rápidamente porque había gastado 110 puntos de experiencia para subir su habilidad de teoría de ninjutsu a nivel 3. Eligió mejorar esta habilidad por 2 razones. Primero, solo demostrando un talento para la investigación obtendría realmente acceso a los ninjutsus centrales de Orochimaru. De lo contrario, solo se convertiría en una versión un poco más fuerte de Anko. Segundo, se estaba preparando para bloquear su nivel. Había descubierto que si subía excesivamente su nivel personal o los niveles de ninjutsu, las recompensas de muchas mazmorras se reducirían significativamente. Solo para su Sharingan, si no quería recurrir al método de matar a tu familia, matar a tus amigos y luego matar a tus enemigos, tendría que depender de pergaminos de las mazmorras para mejorar al Mangekyo Sharingan y luego al Mangekyo Sharingan eterno. Pero el problema era que el número de mazmorras que podían soltar artículos de Sharingan era limitado. Y los artículos de la categoría Kekkei Genkai eran claramente de alto nivel, con una baja tasa de caída aleatoria. Por lo tanto, tenía que participar en batallas donde era el desválido para aumentar la tasa de caída. Por esta razón, bloquear el nivel era una estrategia esencial. Aunque estaba planeando bloquear su nivel, eso no significaba que dejaría un montón de puntos de experiencia sin usar. Después de un largo periodo de estudio, descubrió que, ya sea que estuviera mejorando sus atributos, dominando nuevos ninjutsus o incluso mejorando sus habilidades pasivas, su calificación de poder de combate general aumentaría. Pero había un tipo de habilidad que, al ser mejorada, no afectaba en absoluto su calificación de combate. Esta era la categoría de habilidades de apoyo, que había ignorado en gran medida antes. Tras este descubrimiento, inmediatamente volcó todos sus puntos de experiencia restantes en ellas. Habilidades de apoyo. Desarrollo de ninjutsu. Nivel 1, 0, 50. Teoría de ninjutsu. Nivel 3, 0, 70. Conocimiento detallado de la anatomía humana básica. Nivel 7, 0, 70. Conocimiento de farmacología. Nivel 2, 0, 40. Teoría básica de toxinas. Nivel 2, 0, 40. Genjutsu. Una explicación detallada. Nivel 2, 3, 40. Invirtió una enorme cantidad de experiencia en conocimiento detallado de la anatomía humana básica, subiéndolo directamente a nivel 7, ya que era el más crucial para los proyectos de investigación de Orochimaru. Por esto, Orochimaru, que ocasionalmente aparecía en el laboratorio, lo había elogiado profusamente. Kyosuke podía sentir que la valoración de Orochimaru hacia él aumentaba a diario. El día en que obtendría acceso a esos jutsus prohibidos probablemente no estaba lejos. Por supuesto, el clan aún lo visitaba de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia como antes. Después de todo, Kyosuke había despertado un Sharingan de 2 Tomoe a la edad de 5 años y había derrotado a un Chunin del clan Hyuga. Incluso la persona más exigente no podría pedir más, especialmente ahora que tenía a Orochimaru como coartada.
A veces, ni siquiera regresaba al complejo del clan, quedándose directamente en la casa de Orochimaru. Los miembros del clan, incluidos los ancianos, no se atrevían a decir nada. Pero no todo fue viento en popa. Aparte de que Uchiha Nagisa ocasionalmente hacía un berrinche porque no podía encontrarlo, estaba el problema de sus patrullas. El segundo anciano, e incluso el gran anciano, se habían acercado a él más de una vez, con la esperanza de que detuviera sus ridículas patrullas. Con ese tiempo, podría estar aprendiendo más de Orochimaru. Pero Kyosuke los había rechazado cada vez. Era una broma. Esta era su única fuente de puntos de experiencia en este momento. ¿Cómo podía simplemente renunciar a ella? Pero tenía la sensación de que no podría seguir así por mucho más tiempo. Después de otro mes de esto, los ancianos del clan probablemente lo arrastrarían de vuelta, pataleando y gritando, y no lo dejarían ser tan obstinado nunca más. Un genio del estimado clan Uchiha, un discípulo de uno de los Sannin legendarios, pasando sus días patrullando las calles. ¿Qué clase de imagen es esa? El pensamiento le dio a Kyosuke un gran dolor de cabeza. Pronto, otro mes había pasado. Tal como Kyosuke había esperado, hacía 3 días, el gran anciano había enviado personalmente a alguien para informarle que sus deberes con la fuerza de policía militar habían sido revocados. Resignado, Kyosuke tuvo que aceptar esta realidad y comenzar a buscar otras fuentes estables de experiencia. En cuanto a los puntos de experiencia que había obtenido este mes, una vez más los había invertido todos en sus habilidades de apoyo sin dudarlo. Conocimiento detallado de la anatomía humana básica. Nivel 10, Max. Desarrollo de ninjutsu. Nivel 3, 0, 70. Había invertido una gran cantidad de experiencia en estas dos habilidades. Por supuesto, el esfuerzo valió la pena. Durante una de las evaluaciones de Orochimaru, había demostrado una base de conocimientos casi a la par con la de Orochimaru, desmantelando completamente un cuerpo humano en diferentes unidades. Atónito, Orochimaru había dudado durante mucho tiempo antes de enseñarle a Kyosuke otro campo de conocimiento más avanzado. Era el que había estado esperando ansiosamente. Tecnología de modificación del cuerpo humano. Tecnología de modificación del cuerpo humano. Nivel 1, 0, 100. Después de mucha experimentación, Kyosuke, habiendo dominado finalmente la habilidad, descubrió que mejorarla requería una cantidad masiva de puntos de experiencia. Pero esto también probó indirectamente cuán poderosa era la tecnología. Con gran pesar, Kyosuke invirtió sus 100 puntos de experiencia restantes, elevando con éxito la tecnología de modificación del cuerpo humano a nivel 2. Ahora, podía comenzar a realizar sus propios experimentos con humanos. En cuanto a los materiales, Orochimaru traería algunos de vez en cuando. Kyosuke nunca preguntó quiénes eran estas personas o de dónde venían. Simplemente se dedicó a sus experimentos. En un abrir y cerrar de ojos, otro mes pasó y la estación había cambiado a invierno. Durante este mes, Kyosuke todavía no había encontrado una forma estable de obtener puntos de experiencia. Sin otra opción, dedicó toda su energía a sus experimentos. Los resultados fueron gratificantes. A través de sus incansables esfuerzos, la tecnología de modificación del cuerpo humano había alcanzado con éxito el nivel 3 hace unos días. Por esto, Orochimaru lo había buscado específicamente, lo había elogiado y luego le había confiado otra tecnología poderosa. Tecnología de modificación genética. Esta tecnología era una rama de la modificación del cuerpo humano. Kyosuke había pensado que sería fácil de dominar, pero la realidad le dio un duro golpe. Durante todo un mes, no pudo convertirla en una de sus habilidades. Fue solo después de que Orochimaru notó su aprieto y le ofreció algo de orientación que finalmente lo logró. Kyosuke se dio cuenta más tarde de que la razón por la que la tecnología de modificación del cuerpo humano había sido tan fácil de aprender era porque tenía las habilidades previas necesarias para construir sobre ella. Podía aprenderla sin que nadie le enseñara. Pero el campo de la genética era algo con lo que casi no tenía contacto, razón por la cual había sido tan difícil. Afortunadamente, ahora que la había convertido en una habilidad, siempre que tuviera suficientes puntos de experiencia, mejorarla no sería particularmente difícil. Pero la mención de los puntos de experiencia le provocó un dolor de corazón a Kyosuke. Después de todo, estaba usando a Orochimaru como coartada para tener el privilegio de quedarse fuera toda la noche. ¿Tenía realmente que escabullirse para encontrar misiones en busca de puntos de experiencia? ¿Qué pasaría si lo atrapaban? ¿Cómo lo explicaría? Así, el problema de los puntos de experiencia continuó atormentándolo. Pero primero lo primero. Si no podía obtener experiencia, que así fuera.
Su objetivo principal en este momento era exprimir a Orochimaru por completo. Aunque ya había obtenido la modificación genética y humana, todavía no tenía ni idea de las tecnologías más cruciales. Tecnología de trasplante celular y tecnología de clonación. Por lo tanto, tendría que quedarse encerrado en la casa de Orochimaru por un tiempo más. En cuanto a por qué Kyosuke eligió el camino de la investigación, solo había que mirar a los enemigos que podría enfrentar en el futuro. Los Akatsuki, el hombre enmascarado Obito, los 100.000 Setsu blancos, el Obito de los 6 caminos, Madara, Kaguya y luego, el clan Tsutsuki, Kinshiki, Momoshiki y la todavía misteriosa organización Kara. Con tantos enemigos, ¿podría depender únicamente de Naruto y Sasuke para lidiar con ellos? ¿O en Boruto? Dando un paso atrás, ahora que Kyosuke estaba en este mundo, ¿quién sabía cómo se desarrollarían las cosas? ¿Qué pasaría si el crecimiento de Naruto y Sasuke no fuera sin problemas? ¿Tendría Kyosuke que cargar con la carga solo? Por lo tanto, siempre que dominara las tecnologías centrales de Orochimaru, era posible que la futura Konoha produjera una gran cantidad de maestros de nivel Kage, nivel Dios e incluso de nivel 6 caminos. Este era el objetivo final de Kyosuke. Había transcurrido otro mes, y el año nuevo se acercaba rápidamente. En la base subterránea de Orochimaru, un experimento crucial estaba en marcha. ¿Cuál es el valor de armonización para la densidad muscular? El estado es estable. ¿Y la elasticidad muscular? Después de superar una cierta longitud, la densidad muscular disminuye de forma considerable, pero en general, no se aleja de nuestros valores pronosticados. Excelente. Frente a una enorme cuba de cultivo, Kyosuke y Orochimaru estaban uno al lado del otro, con sus miradas fijas en el sujeto de prueba que se encontraba adentro. En los últimos tiempos, a medida que las habilidades de Kyosuke en modificación del cuerpo humano maduraban, Orochimaru lo había invitado a participar en una prueba llamada modificación de la constitución blanda. ¿Qué era la modificación de la constitución blanda? Como su nombre lo sugiere, era un método especial para ablandar el cuerpo. Después de esta alteración, la flexibilidad y elasticidad del cuerpo se verían muy mejoradas, permitiendo extender o retorcer las extremidades y la cabeza en cualquier ángulo. Este era un ninjutsu secreto creado por el propio Orochimaru. En la historia original, Orochimaru utilizaba esta habilidad con frecuencia. Lo más importante es que la modificación de la constitución blanda era un requisito previo para muchos de los jutsus prohibidos únicos de Orochimaru. Por ejemplo, durante su feroz batalla contra el modo bestia con cola de Naruto, Orochimaru usó la formación de 10.000 serpientes. Aunque la esencia de este jutsu prohibido se basaba en la técnica de invocación, sin el apoyo de la modificación de la constitución blanda, tener decenas de miles de serpientes saliendo de su boca habría provocado que su cabeza explotara. Por lo tanto, esta tecnología de modificación era algo que Kyosuke debía dominar a toda costa. No solo tenía que dominarla, sino que también estaba genuinamente interesado en la habilidad en sí misma. Creía que si podía usarla con destreza, su fuerza se potenciaría aún más. Y así, la mañana transcurrió con ambos completamente absortos en el experimento. Tal vez fue gracias a la asistencia de Kyosuke, pero la prueba, que no era nada fácil, fue declarada un éxito después de solo unos pocos intentos. Todo lo que quedaba era una optimización continua, pero eso no les impediría realizar la modificación en sí mismos. 3 días después. Kyosuke se sentó en la cama de piedra de la cámara, mirando una botella de agua en la mesa frente a él. Con una leve circulación de chakra, su brazo se estiró de repente, agarrando la taza a 5 metros de distancia. Cuando se la acercó a la cara, vio que el agua del interior estaba perfectamente quieta, sin una sola ondulación. Con una sonrisa, bebió el agua de un trago, luego se levantó y salió de la cámara de piedra para probar sus efectos en combate. Después de una tarde de pruebas constantes, finalmente confirmó que la modificación había sido un éxito completo. Con su nueva constitución blanda, combinada con su Sharingan, ahora poseía la fuerza para enfrentar a un Chunin promedio de frente en una batalla de Taijutsu. Aunque el sistema todavía lo clasificaba como un Genin, su poder de combate real había alcanzado el nivel de Chunin. Lamentablemente, debido a las limitaciones de sus atributos físicos, no estaba en la cima del rango Chunin, pero ya era bastante formidable en comparación con muchos Chunin ordinarios. Al menos, entre sus compañeros, aparte del actual Kakashi, no temía a nadie. Faltando menos de un mes para el año nuevo, un evento importante ocurrió dentro del clan Uchiha. El actual líder del clan anunció su abdicación, alegando mala salud. Al instante, el ambiente en todo el clan Uchiha se volvió tenso.
Innumerables individuos elegibles para postularse como líder del clan comenzaron a prepararse con entusiasmo. Los umbrales de las casas de los varios ancianos casi se desgastaron por las visitas de los Jounin de élite en los días siguientes. Aunque el clan estaba actualmente bajo el gobierno autocrático de los 4 ancianos, el atractivo del puesto de líder del clan no debía subestimarse. Según la trama de la historia original, Fugaku finalmente ganaría esta elección. Sin embargo, la historia original no describió este periodo, por lo que Kyosuke no tenía idea de lo que había sucedido. Pero ya sea por sentimientos personales o por su propio beneficio, apoyar el ascenso de Fugaku al poder era la mejor opción para Kyosuke. Así que, justo cuando los miembros del clan estaban inmersos en la discusión, Kyosuke, que ostentaba el título de el genio más fuerte de los Uchiha, de repente y públicamente anunció su apoyo a Uchiha Fugaku. Su movimiento causó de inmediato un gran revuelo en el clan. A pesar de que Kyosuke solo tenía 5 años, muchos miembros del clan lo veían como la clave para el futuro resurgimiento de los Uchiha. Su respaldo hizo que muchos de los miembros de alto rango que antes estaban indecisos comenzaran a prestarle atención a Fugaku. Originalmente, aunque Fugaku ocupaba el importante puesto de capitán de la fuerza de policía militar, todos sabían que era simplemente un títere del segundo anciano. No tenía un poder de decisión real y, debido a su personalidad, muchos de los altos mandos sabían poco sobre él. Pero después de prestarle atención, descubrieron que Fugaku era una excelente opción en términos de habilidad y fuerza. Estaba un escalón por encima de los otros candidatos. Y así, comenzaron a apoyarlo. Durante muchos días, Fugaku estuvo abrumado por la actividad. Pero incluso en su apretada agenda, Fugaku aún se tomó el tiempo para agradecerle personalmente a Kyosuke e invitarlo a su casa a cenar. Kyosuke aceptó encantado y, con una sensación de curiosidad, se dirigió a su casa. Había esperado conocer a Uchiha Mikoto, quien había hecho pocas apariciones en la historia original. Pero cuando entró en la casa de Fugaku, ocurrió algo que lo llenó de pavor. De hecho, había una mujer joven preparando la cena en la casa, pero no era Uchiha Mikoto. Al principio, Kyosuke se aferró a una pizca de esperanza, pensando que podría ser una prima o algo similar. Pero el cariñoso abrazo de Fugaku a ella le dijo lo contrario. Esta era, sin duda, su novia. No hace mucho tiempo, Kyosuke se había preocupado por lo que sucedería si el crecimiento de Naruto y Sasuke no fuera sin problemas. Pero ahora, ya no tenía que preocuparse. Maldita sea, Fugaku había borrado por completo a Itachi y Sasuke de la existencia. ¿Qué demonios hice para causar un cambio tan enorme en la trama? Pensó Kyosuke, con la cabeza gacha por la desesperación. Ni siquiera la cena bastante suntuosa que tenía ante sí podía captar su atención. Fugaku y la joven, cuyo nombre era Uchiha Chiko, estaban sentados frente a él. Al ver su estado, intercambiaron una mirada de confusión. Kyosuke-kun, ¿no te gusta mi comida? ¿Qué te gusta comer? Iré a prepararlo, dijo Chiko suavemente, con la cara sonrojada mientras miraba al alicaído Kyosuke. Fugaku también asintió y le hizo un gesto a Chiko para que viera qué otros ingredientes tenían en casa, sugiriendo que podían cocinar una nueva comida si era necesario. Al escuchar sus palabras, Kyosuke finalmente reaccionó, dándose cuenta de que su sombrío humor había sido malinterpretado. Rápidamente agitó las manos, explicando que acababa de recordar algo y que no era porque le disgustara su comida. Con un suspiro de alivio de Chiko, la cena comenzó oficialmente.